Si hay una cosa que gobiernos y empresas energéticas tratan de subrayar de forma reiterada cuando se habla de energía nuclear, es su seguridad. Esta necesidad de reivindicar que las centrales nucleares no son un peligro viene determinada por el miedo que, a día de hoy, todavía generan en la ciudadanía. Ese temor hacia la energía producida mediante el tratamiento de uranio no es infundada. En los últimos 60 años, el mundo ha visto cómo varios incidentes nucleares se llevaban por delante la vida de miles de personas y, además, contaminaban ríos y cultivos, provocando daños que tardarán varias décadas en repararse. Los seres humanos no fuimos los únicos que nos vimos afectados por culpa de este tipo de accidentes, aumentando el número de pacientes con cáncer o sufriendo mutaciones genéticas, sino que la fauna y la flora también sufrieron sus consecuencias. ¿Estás preparado para conocer un poco más acerca de la historia de nuestro planeta? Estos son insectos mutantes más escalofriantes encontrados por el mundo. Número 3. Mariposas mutantes. Han pasado más de 10 años desde aquel fatídico terremoto de magnitud 9,0 en la escala de Richter que destrozó la central nuclear de Fukushima, en Japón, el 11 de marzo de 2011. El terremoto ocasionó un tsunami que dejó más de 15.800 muertos, además de destrozar la planta nuclear de Fukushima, Daiichi, liberando grandes cantidades de material radiactivo en los alrededores y provocando, en general, una de las catástrofes nucleares más grandes de la historia de la humanidad. Un número creciente de los resultados empíricos de los estudios realizados sobre aves, monos, mariposas y otros insectos sugiere que algunas especies se han visto afectadas de manera significativa por las emisiones radiactivas relacionadas con el desastre de Fukushima. Por eso, a mitades de mayo del 2011, los científicos japoneses comenzaron a recolectar mariposas en 10 lugares de los alrededores de Fukushima para ser estudiadas. 144 insectos que todavía eran larvas cuando pasó la catástrofe. Para los científicos, estos frágiles insectos cuentan como indicadores biológicos, ya que reaccionan rápidamente a cambios medioambientales, alertando, así pues, de posibles cambios en el ecosistema. A primera vista, la mayoría de estos animales tenían una apariencia normal, pero entre los resultados más impactantes de los estudios sobresalen los efectos registrados de la radiación entre las mariposas azules de la especie Pseudociceria maja, muy común en el país nipón. Los científicos descubrieron anomalías morfológicas, tales como cambios en el color, tamaño y forma de las alas. El 12,4% de las mariposas tenía alas más pequeñas. En la segunda generación de estos insectos recolectados, la cantidad de anomalías aumentó el 18,3%. Para comprobar si las mutaciones se podían heredar, los científicos criaron una tercera generación de mariposas, cruzando animales sanos con animales mutados. Hasta el 33,5% de estas mariposas sufrió cambios morfológicos como antenas malformadas. Este hallazgo efectuado por la Universidad Ryukyu de Okinawa y publicado por una página web ligada a la revista Nature, se suma al conejo sin orejas que nació cerca de la central de Fukushima, poco después del accidente, y a la contaminación de las verduras y el ganado de dicha prefectura. Aunque numerosos expertos coinciden en que las consecuencias de Fukushima no serán tan graves como las de Chernóbil, el gobierno japonés tiene previsto controlar y estudiar a la población de la zona para detectar la aparición de posibles tumores u otras enfermedades. Número 2. Escarabajo gigante radiactivo. Si bien en Chernóbil se registra más radiación que en Fukushima, lo cierto es que existe un lugar que lo supera a ambos con creces, según demostró una investigación reciente. Hablamos de las Islas Marshall, un pequeño país ubicado en el Océano Pacífico, entre Australia y Hawái. De sus 53,000 habitantes, 2/3 viven en el atolón Majuro, la capital. Para aquellos que no sepan qué es un atolón, se trata de una isla de coral, en general con forma de anillo, que se caracteriza por tener una gran laguna en el centro. Se formó a partir de una isla volcánica que, con el paso de los años, se fue hundiendo en el océano. Volviendo a las Islas Marshall, el resto de la población se encuentra repartida entre otras islas y atolones, aunque muchos de ellos se encuentran deshabitados, o bien por la falta de agua potable, o bien por los altos índices de radiación. Nos referimos, sobre todo, a los atolones Bikini y Enewetak, donde se llevaron a cabo 67 pruebas nucleares por parte de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy, sus consecuencias son más que visibles.
Existe en estos atolones una de las especies de artrópodos terrestres carnívoros más grandes y feroces del mundo. Hablamos del escarabajo de cola gigante de Bikini, llamado así por ser autóctono de este atolón y por medir aproximadamente 45 centímetros de largo. A diferencia de cualquier otro insecto del planeta, esta especie de escarabajo extremadamente venenoso es, además, altamente radiactivo, debido a la radiación liberada por las pruebas nucleares que hemos comentado anteriormente. Los machos son muy territoriales y tienen una jerarquía compleja, pero no son insectos tan sociales como las hormigas. El escarabajo gigante de Bikini se vuelve especialmente agresivo durante la época de apareamiento, haciendo que los machos se enfrenten entre sí, realizando movimientos amenazadores con su cabeza y emitiendo una especie de chirrido. Tienen tanta fuerza que son capaces de matarse entre sí con solo sus cuernos. No obstante, se desconoce la función de su larga y puntiaguda cola. En el pasado, los lugareños creían que consumir este tipo de artrópodos les permitiría obtener los poderes especiales relacionados con el tamaño y la fuerza de los mismos. De hecho, muchos guardaban sus cabezas como amuletos para protegerse contra demonios y espíritus malignos. Número 1. Insectos de Chernóbil. Son muchos los que saben qué ocurrió en Chernóbil el 26 de abril de 1986, gracias a los numerosos documentales e informes que se han realizado hasta la fecha sobre aquel fatídico incidente. Sin embargo, existe una historia que no muchos conocen y que se les ha pasado contar. Su protagonista es Cornelia Hess Honegger, una científica e ilustradora suiza que ha participado en uno de los proyectos más emocionantes e importantes de la historia. En 1967, consiguió una plaza en el laboratorio del profesor Hans Burla, un reconocido genetista de la Universidad de Zúrich, cuyo proyecto de investigación se basaba en demostrar los efectos mutagénicos de algunos compuestos químicos en los insectos. La tarea de Cornelia era simple: dibujar solo a los insectos mutantes. Comenzó dibujando moscas, pero con el tiempo se volvió toda una experta dibujando e identificando cualquier alteración morfológica en ellas, lo que la animó a ampliar sus conocimientos hacia las chinches o heterópteros. Un año después del accidente de Chernóbil, Cornelia viajó a 2 de las zonas que habían sido azotadas por la lluvia radiactiva. El objetivo era estudiar el efecto de la radiación en los insectos, así como dibujar cada una de las mutaciones que encontrase. Detectó varias aberraciones en el abdomen, alas, ojos y rostros en 12 de los 55 bichos que recolectó dentro del área de exclusión, alrededor del reactor nuclear. Además de las aberraciones mencionadas con anterioridad, las principales características de los afectados incluyen deformaciones o ausencia de extremidades, así como protuberancias que, en condiciones normales, no deberían presentarse. Cornelia pudo demostrar claramente que la radioactividad afectó al desarrollo y a la salud de muchos insectos. Sin embargo, tras 26 años combinando ciencia y arte, son muchos los científicos y gobiernos que han ignorado su investigación de manera tajante, negando que el nivel de la radioactividad de la zona investigada pueda afectar a cualquier tipo de vida. No obstante, a pesar de la gravedad de los resultados arrojados por su estudio, sus ilustraciones, además de ser una bitácora sobre los peligros de la radiación en la naturaleza, son piezas que destacan por lo atractivo que resultan desde un punto de vista artístico. La humanidad espera no volver a repetir los accidentes nucleares que ya han azotado nuestro planeta en más de una ocasión. Sin embargo, es imposible evitar un desastre natural. Solo en este caso, el ser humano puede recurrir a las conocidas cápsulas de escape, un pequeño habitáculo que podría salvarnos la vida ante una situación de emergencia. El problema es que no todas parecen ser tan eficaces en la práctica como lo fue en la cabeza de aquellos que decidieron idearlas. ¿Te gustaría saber más acerca de estas historias? Si es así, no te pierdas nuestro próximo video.